Ok, vamos a empezar. Los trastornos de la infancia que vimos en la materia de psicología clínica y de la salud en niños, en infancia y adolescencia. Revisamos varios trastornos, los cuales en general, para empezar la unidad 1, fue de la psicopatología de las funciones corporales, donde podemos encontrar trastornos de anorexia y bulimia. Establecimos que la entrevista es una entrevista exhaustiva, es de lo más importante para identificar y observar cuál es la dinámica del niño, dónde vive y asimismo identificar algún evento estresante que ha originado este trastorno. Puede ser de diferente etiología, sin embargo, nosotros vamos en la primera entrevista y las sesiones vamos a determinar qué es lo que sucede con el niño, su dinámica, el ambiente donde lo rodea, para aplicar una terapia cognitivo-conductual. En este tipo de terapia psicoterapia cognitivo-conductual, buscamos hacer una reestructuración en cuanto a los trastornos de alimentación como anorexia, bulimia, la rumiación y la pica. En el caso de la anorexia, pues es conocido que es la creencia que tiene, y la bulimia es la creencia que tiene la jovencita, en este caso la mayoría son mujeres, de que está gorda, y es una percepción de la realidad, es una creencia que mueve o que motiva a dejar de comer, o en el caso de la bulimia, a vomitar o a laxarse. La morbilidad y mortalidad en estos casos pues es alta. Nosotros tenemos que trabajar en conjunto con los médicos, esperando que encontrar mayor efectividad en esta atención psicológica. Aparte del trastorno o de la alteración de la realidad, en el caso de la anorexia y bulimia, hay muchos signos y síntomas y deterioro físico que se va a presentar en el paciente. Las personas con esta situación son, en este caso, niños, pues se recomienda que sea la terapia individualizada, pero también el tratamiento que sea farmacológico por parte del médico, y la terapia familiar. Claro que en el caso de la bulimia y la anorexia, pues sí se requiere un apoyo familiar para estar al pendiente o vigilando a este tipo de pacientes. Anorexia y bulimia se presenta más en adolescentes, y a los niños pica y rumiación, pues estamos tratando de ver que la incidencia de mortalidad, por ejemplo, en el caso de que no comen adecuadamente y son muy pequeños, en este caso se va a tratar como condicionamiento, una estimulación o una recompensa para los niños. En los trastornos de enuresis y eliminación, primero identificar si es origen, si este trastorno, si este padecimiento o este síntoma es de origen orgánico. Si no lo es,
Entonces se va a trabajar con psicoeducación, con los padres en entrenamiento para mejorar los hábitos y atender los conflictos que podamos detectar en la dinámica y en el ambiente del niño. En el caso de trastornos del sueño dentro de la infancia, igual vamos a evaluar la dinámica familiar, si hay alguna enfermedad física que se encuentre, determinar qué tipo de trastorno es, y la intervención sería con terapia de relajación, terapia para ver las anomalías, la psicoterapia infantil o familiar, y alguna psicoeducación, algunas recomendaciones para prevenir algún accidente con los niños en el caso de sonambulismo. Los trastornos del lenguaje pues se van identificando con una evaluación del desarrollo infantil y determinar si es de origen neurológico, también con el pediatra. ¿Por qué motivo? Porque de muy pequeños, de lactantes maternales, todavía no se les da terapia de lenguaje, se les da después de los 3 años. Hay que determinar qué es lo que está sucediendo en su entorno, trabajar con los principales cuidadores, nada más en ese caso, y evaluar si es de origen físico. Si no es de origen físico, entonces se puede hacer ejercicios a través del juego, a través de la terapia narrativa, lo que es cuentacuentos, las teorías constructivistas que vamos a mejorar la comunicación, a trabajar el área pedagógica, evaluar si existe alguna situación estresante en el principal cuidador, y ya a partir de los 3 años se puede iniciar lo que es completamente las terapias de lenguaje. Mientras, pues son musicoterapia, trabajar a través del juego, del cuento, como lo mencioné hace un rato. Los trastornos psicomotrices, en el caso de los tics, pues generalmente los tics duran unos 6 meses. No es un tics doloroso. El pronóstico, me refiero a que la terapia puede llegar a durar como unos 6 meses a través del modelo cognitivo-conductual. Estos tics pues no son dolorosos, pero son unas contracciones instantáneas, rápidas, que generalmente se presentan en algunos músculos o tejidos. Puede ser en la cara, puede ser en brazos, piernas. Hay que definir si no hay algún origen neurofisiológico también, o origen neuroquímico, para atender solamente con psicoterapia. En algunos casos se dan ansiolíticos, y en el caso del tratamiento psicológico puede ser modificación de conducta por descondicionamiento. Sin embargo, hay que identificar desde cuándo tiene y qué estaba sucediendo cuando tuvo el tic. En el caso de ansiedad, pues hay que evaluar a través del DSM-5 si es ansiedad generalizada, si es hay que ver los tipos de apego que presenta en la dinámica familiar con los padres, cuál es el ambiente donde se desenvuelve. Igual la terapia de juego, ludoterapia, es el instrumento principal para atender a los niños en general. Se recomienda también identificar en el caso de adolescente alguna situación que le produzca ansiedad en la escuela o en un entorno diferente, algún evento estresante que pudiera haber tenido. En general hay que revisar cuáles son sus miedos, cuáles son sus sentimientos, la timidez que presenta, sus inquietudes, sus preocupaciones,
para revisar un diagnóstico que al menos presente 3 síntomas, por ejemplo, una preocupación injustificada, algún daño que pueda producir, una preocupación, algún acontecimiento fatal que se esté imaginando, algún desagrado o rechazo, ir al colegio o ir a la escuela, una dificultad o ansiedad para separarse o dormir en la oscuridad, algún temor inadecuado o pesadillas o síntomas somáticos, malestares excesivos. Esta evaluación psicológica existe con los criterios del CI-10 y puede utilizarse igual que el niño, también terapias lúdicas de psicodramas, narrativas, conductivas, cognitivas, terapia familiar, si en su caso lo aceptan los padres. En el caso de la depresión o del estado anímico, pues definir a través del CI-10 cuáles son los síntomas y la conducta que presenta el niño para las alteraciones del sueño, alteraciones motoras, los tipos de pensamiento e ideación suicida o tentativa de suicidio, que hay que poner mucha atención en eso, y eso nos indica que hay que estudiar más sobre este trastorno, porque definitivamente tenemos menos tiempo en atenderlo si la persona tiene o el niño tiene algún tipo de ideas. Reforzando con eso, pues se tiene que atender por parte del psiquiatra y el pediatra. ¿Por qué motivo? Porque la depresión y todos los trastornos, el enfoque de atención ideal es el multidisciplinario. Y para la terapia del duelo estuvimos trabajando y hablando de la terapia de duelo, de estas etapas donde el psicólogo va a identificar en qué etapa está para acompañarlo y tal vez realizar alguna especie de catarsis o liberación emocional para cerrar ese ciclo y que pueda llegar al restablecimiento a esa última etapa de duelo, aceptando la pérdida. En los trastornos de conducta, el de disruptivo, antisocial o externalizante son denominaciones que siguen ciertos patrones de conducta. Ya estamos en la unidad 2 de psicopatología específica y complejas en la infancia y la adolescencia. Nos enfocamos en la terapia para tener factores de protección dentro de su núcleo familiar, su escuela, los grupos de apoyo, para que tenga un proyecto de vida, para que en las familias existan límites o una disciplina clara, y es importante identificar el tipo de apego entre padres y hijos. La resiliencia casi no se menciona, sin embargo, ya en la actualidad los factores protectores se están llevando más a cabo para atender a los adolescentes, que generalmente en esta edad o en los púberes o los adolescentes se presentan los trastornos de conducta. El tratamiento pues es farmacológico en algunos casos, la psicoterapia individual, la cognitivo-conductual, la psicoeducación a la familia, a los padres es muy importante, y la propia resiliencia del niño. Claro que hay que definir cuál es la situación de cada caso, valorar los factores que desencadenaron este trastorno en cada niño, en cada adolescente. Tal vez fueron fueron factores cerebrales, fueron bioquímicos, que si es algo físico pues se puede hacer menos, pero si es un factor familiar, un factor ambiental, o por lo que él llegó a tener este trastorno de conducta, o un personal o un escolar, entonces se puede trabajar mucho mejor. Algunos psicólogos mencionan que ha habido muchos fracasos psicoterapéuticos, pero si estos son por el lado neurológico físico,
pues entonces es el motivo por lo que se llega a este tipo de tratamiento que se queda solamente en una terapia o en una sesión y no avanza. En la situación con los padres, pues, o el ambiente del niño, hay que valorar el tipo de conducta, si es destructiva, agresiva, si hay fugas, si no tolera la frustración o si se ha acercado para abusar de sustancias o a personas con actividades ilegales. Hay que revisar los síntomas asociados para determinar qué es lo que está sucediendo y qué tipo de trastorno es. En este trastorno, pues el tratamiento es multidisciplinario, es para modificar la conducta o el modelo cognitivo-conductual, pero también para trabajar lo que es la adaptación del niño al medio ambiente. La escuela es muy importante y definitivamente se utilizan psicofármacos y la intervención familiar es una de las fuentes de interés para apoyar lo que es la terapia. Sí, en el caso de trastornos depresivos, deficiencia, en el caso de deficiencia mental, ahora se llama discapacidad intelectual y las características son dificultades para adaptarse al entorno, lo que es también para aprender nuevas experiencias, saberes, pues se atiende desde la pedagogía, desde la psicología, casos como síndrome Down, parálisis cerebral infantil, se revisa lo que es la discapacidad intelectual en DSM-5 y el médico sigue tratando lo que es el estado físico, como revisiones médicas, terapia de lenguaje, continuamos con eso, terapia física en el caso de médico, en la terapia ocupacional, algunas personas con discapacidad llegan a madurar y a trabajar y a valerse por sí mismos, por supuesto la terapia psicológica y los ajustes en las escuelas, los ajustes de barreras educativas, adecuar el currículo para las necesidades educativas especiales en los niños. Programa inclusivo en las escuelas, como ahora se le llama. En cuanto a la psicosis infantil, estamos abordando que hay diferentes brotes psicóticos donde hay una desconexión con la realidad y presentan conductas disruptivas a causa de algunas alucinaciones, creencias falsas, verborrea, que significa que hablan y repiten lo mismo, dificultades para ajustarse nuevamente a la realidad, ellos tienen fantasías. En el caso de los niños, como por ejemplo el autismo, presentan algunas crisis, fobias, miedos, autoagresividad. Esos fueron algunos de los diagnósticos, de las psicopatologías que estuvimos observando y analizando. Nos faltó lo que es la sexualidad en la infancia y deficiencia mental. Bueno, continuamos con los trastornos psicosomáticos en la infancia y la adolescencia. Estos trastornos psicosomáticos significa que al no expresar nuestro organismo, al no expresar con palabras qué es lo que le sucede a los niños o al adolescente, lo expresan con un síntoma. Incluso llegado el momento de que hay ciertos trastornos psicosomáticos. Se dice que se somatiza cuando el cuerpo expresa algún síntoma, alguna molestia, un dolor por el resultado de una angustia o de un estrés. ¿Sí? En este caso, hay que revisar qué conflicto o evento estresante se presenta en el niño y en la familia, la historia del niño, si hay algunas situaciones genéticas,
La prevalencia de las enfermedades somáticas es muy frecuente. Generalmente se presentan muchos motivos de consulta, pero al médico, donde dice, tengo dolor de cabeza, tengo estos síntomas, pero no se relacionan con una enfermedad exclusivamente, sino que no hay un cuadro clínico que defina qué padecimiento tiene. Entonces el médico es importante que lo derive al psicólogo para que el psicólogo realice una entrevista, como en todos los trastornos, exhaustiva, y vea qué es lo que está pasando, cuáles son las situaciones que le están generando estrés, o si ya tiene definitivamente un trastorno psicosomático. Es importante trabajar en conjunto con el médico y realizar un diagnóstico diferencial para atender tanto al niño adolescente físicamente como psicológicamente, desde la intervención psicológica en relación al modelo cognitivo-conductual, la psicoterapia familiar, la psicodinámica, la terapia de juego. Esas son las terapias que pudiéramos tener éxito. Y también evaluar qué es lo que evaluar una vez más si hay respuesta en cada trastorno y volver a replantear nuevas estrategias terapéuticas. Bueno, son 21 minutos. Aquí le dejamos. Muchas gracias, maestra.